Bueno, vamos a la palabra que Dios tiene. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra esta mañana? Creo que no tenemos todavía la suficiente hambre. ¿Cuántos tienen hambre de almuerzo? Ah, de almuerzo sí. ¿Y ahora cuántos tienen hambre de escuchar la palabra de Dios para ustedes? Ay, qué bueno. Muy bien, vamos a la palabra. Digan conmigo fuerte: procesos. Vamos, di con ánimo: procesos. Solo dilo una vez más, di fuerte: procesos. Todo en la vida ocurre con procesos. No hay absolutamente nada que pase así de manera como ¡pup!, espontánea. De hecho, la gente se aprovecha de esto. Voy a correr un poquito para atrás para poderlos ver. La gente se aprovecha de esto y te vende cosas que son mentiras. Te dicen, por ejemplo, adelgaza en una semana con esto. Y uno mira eso y dice, no, eso es pura mentira. Nadie va a adelgazar en una semana, al menos que esté enfermo. O aprende inglés en 2 semanas conectándote esos audífonos y escuchándolos dormido, aún dormido, y no. Es mentira, nadie va a aprender inglés en 2 semanas. Todo lo que te vendan así súper rápido. De hecho, hace unas semanas estaba hablando con un joven de nuestra iglesia y él decía, pastor, pero es que ya me dijeron, hay un negocio, solo invierto este dinero y súper rápido, en menos de un mes lo recupero y al siguiente mes. Y yo, de eso tan bueno no dan tanto. Eso dice la palabra de Dios, amén. De eso tan bueno no dan tanto. Bueno, no dice, pero es verdad. Es mentira, todo lo que te ofrezcan así súper rápido. Si alguien te está cayendo, si te está diciendo que seas su novia y que rápido se va a casar contigo, mentira. Todo en la vida son procesos. Alguien diga conmigo, procesos. ¿Por qué se necesitan los procesos? Porque los procesos aseguran los resultados. Los procesos se componen de etapas y las etapas existen para ir marcando como unos objetivos que paso a paso se van cumpliendo hasta que llegas al final del proceso. Y por eso no puede pasar todo así como de sopetón, porque entonces no se formarían cosas en la vida que tienen que formarse antes de llegar al final del proceso. Solo de una vez más, procesos. Ahora, si estás tomando nota, y si no estás tomando nota, haz una nota mental de esta frase muy buena que se le ocurrió a alguien, es decir, a mí. Y esta frase dice, el proceso siempre es antes del progreso. Súper bien, dila conmigo, el proceso es antes del proceso, del progreso. Siempre quieres progresar, no vas a poder progresar si no te involucras en un proceso. Y adelantar las etapas puede ser lo más catastrófico de la vida. Cuando uno se quiere saltar los procesos, cuando uno quiere acelerar las cosas, puede ser lo más catastrófico porque no se formó en uno lo que Dios estaba planeando que se formara. Pero retrasarlas también es peligroso. No sé por qué uno entiende en la vida que todos son procesos, pero cuando llega a Dios como que se le olvida que también funciona de la misma manera. Y aún en Dios todos son procesos. Y tú no los puedes ni acelerar ni adelantar, pero tampoco los deberías retrasar porque entonces estás haciendo algo malo con tu proceso. El mejor ejemplo que se me ocurre para esto es pensar en los bebés. ¿Cuántos han tenido bebés dentro de su barriguita? Qué bendición, gloria a Dios. Y cuando está creciendo un bebé, por más de que la mamá que va a tener el bebé sea amiga del doctor, no puede decirle como, doctor, sáquelo ya, sáquelo ya. Ya van 4 meses, pero no aguanto, sáquelo. No, no lo puede sacar. ¿Por qué no lo puede sacar? Porque está crudo. A ese chino todavía le falta formarse, crecer, tener músculos, que se agranden los órganos. Todavía no puede salir porque está en proceso. Debe durar más o menos entre 36 y 40 semanas para que la cosa salga bien, para que el proceso sea bueno. Pero ¿qué tal una mamá a los 43 semanas todavía con el niño ahí? Oye, ya toca sacarlo. No, déjemelo. Yo lo quiero más o menos 2 años ahí, que quede bien formado, que salga bien gordito, bien nutrido. No, eso también está mal, porque él tiene que salir a la vida. Ya no puede comer más de lo de la placenta, ya ahora tiene que comer leche, ya tiene que salir a la vida. ¿Me comprendes? Y en el cristianismo es igual. O sea, tú empiezas en Dios y tú tienes que involucrarte en lo que la iglesia tiene para ti, porque para eso existen los procesos. Y tú te metes en los procesos y en los procesos empiezas a recibir aquello que Dios tiene para tu vida, para equiparte para el plan que Él planeó contigo desde antes de la creación del mundo. ¿Alguien aquí sabe que Dios tiene un plan con ustedes? ¿Alguien de aquí cree que usted ha sido creado con un propósito?
Ahora, aquí ocurre una paradoja que es la misma paradoja. Yo sé que muchos me conocen y saben que me dedico también a otro hobby que se llama medicina. Y entonces, en la medicina pasa algo parecido, ¿sabes? Tú puedes ver que la gente se está muriendo, tú puedes ver que la gente está enferma, pero tienen que pasar al menos 6 años para que los puedas atender. O sea, tú no puedes ir en tercer semestre de medicina y decir, no, yo ya los puedo atender a todos, se está muriendo, no, yo le ayudo. No, usted no sabe, todavía no tiene las herramientas que se le van a equipar para poder ayudar a esa persona. Tiene que terminar el proceso. ¿Y cuál es la paradoja que se me ocurre? Es que a veces pasó, por ejemplo, cuando yo vivía en la casa de mi mamá, iba como en tercer semestre de medicina, y estaban construyendo una casa enfrente, y había un señor, un constructor, un obrero, pero ya era de edad. Y yo estaba ahí estudiando y yo veía por la ventana, estaba embobado, no estaba estudiando, estaba embobado viendo cómo construían, cómo usaban la grúa esa para construir. Y yo empecé a ver este hombre desde la ventana, y este señor cada vez trabajaba más despacio. Y cada vez pasaba los ladrillos con más lentitud, y ya me empezó a llamar la atención. Ya iba en tercer semestre de medicina, ya era un premédico, casi médico. Hasta que de repente estoy viendo a este señor ahí a menos de 30 metros de mi casa, en la acera del frente, y ¡pum! Se cayó y se desmayó, y yo, ¡ay, Dios mío! Se me desmayó enfrente, pero yo no tenía ni idea qué hacer. El problema es que un vecino sabía que yo estudiaba medicina, y entonces vino y se pregó al timbre, ¡salga, salga! Y yo, ¿qué hacemos? Y yo, no sé. Pues usted no estudia medicina. Yo, sí, pero no tengo ni idea, apenas estoy aprendiendo anatomía, ese señor no sé qué tiene. Bueno, me sacaron de la casa a la fuerza porque yo estudiaba medicina y yo lo vi, ya estaba morado. Lo primero que se me ocurrió fue, metámoslo en un carro y llevémoslo a un centro de salud. Lo montamos en un carro y hice lo que todo buen médico en el carro podía hacer: señor, no se muera, por favor. Y entonces, bueno, íbamos en el carro, gracias a Dios, el centro médico era como a 3 cuadras. Yo vivo en un pueblito, entonces era cerca. Y cuando llegamos al centro médico, yo lo entré como, pues porque no había nadie más responsable del señor, era un trabajador. Y entonces el médico me dice, ¿qué pasó? Y yo, no sé, se desmayó. ¿Y usted quién es? Y yo, un vecino, pero es que yo estudio medicina y voy en tercer semestre, pero todavía no sé hacer nada. Ah, usted estudia medicina, sí, entre y me ayuda. Y yo, no. En serio, eso fue una locura. Bueno, para hacer corta una historia larga, se murió. Le dio un infarto fulminante y se murió ahí enfrente. Entonces yo me empecé a sentir mal porque yo estudiaba medicina. Y ¿será que yo sí voy a ser buen médico en la vida? Y es una paradoja estarse preparando para algo, pero todavía no estar listo para ese algo. Y entonces querer hacer, pero no poder hacer, ¿sabes? Porque tú quieres ayudar, pero no puedes ayudar porque todavía no estás formado. Igual pasa en la fe. Quiero mostrarles una paradoja espiritual que está en el libro de Romanos, capítulo 10. Una paradoja es cuando algo debería estar pasando pero no pasa, y entonces uno se pregunta, ¿pero por qué no pasa? Romanos 10:14 dice la palabra, ya, gracias. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él, en Cristo? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? Pero ¿cómo irán si no han sido enviados? Qué tremenda paradoja que está predicando Pablo, y parece como un trabalenguas. Miren esta paradoja. ¿Cómo puede la gente invocar a Jesús para que los salve? Porque el problema es que la gente está yéndose al infierno, se están muriendo sin Cristo. Y esto es un problema terrible, así como que la gente se le muera a uno y no tener las herramientas para ayudarlos. También es algo terrible que la gente se nos esté muriendo enfrente sin Cristo y se estén yendo al infierno. Entonces Pablo plantea la paradoja. ¿Cómo pueden invocar a Cristo para que los salve si no creen en Él? Pero ¿cómo pueden creer en Él si no han oído de Él? ¿Y cómo van a oír si alguien no les dice? ¿Y cómo les van a decir si no han sido enviados? Ahora, cuando yo reviso este versículo, me doy cuenta que a Pablo le faltó otra pregunta y yo la voy a completar. ¿Y cómo van a ser enviados si no están listos? ¿Y cómo van a ser enviados a salvar gente si no saben qué decirles? Porque todavía no han terminado el proceso. Así que es una gran paradoja, ¿no? Gente se está yendo al infierno,
pero no podemos enviarlos porque no están listos. Ahora esta palabra responde a una pregunta que me hizo una persona en la iglesia. Siempre llegan personas a la iglesia, siempre se convierte gente, aún llegan gentes de otras iglesias y le dicen a uno: pastor, póngame a hacer lo que quiera, estoy listo, mándeme que yo voy. Y entonces esta persona que me dijo que la enviara, resulta que ni siquiera había empezado los procesos de nuestra iglesia. Y entonces yo no puedo enviar a alguien que no tiene los procesos. ¿Están entendiendo? Porque no estoy seguro de lo que va a ir a hacer. Y no sé si están de acuerdo conmigo, pero enviar a alguien que no sabe qué hacer puede ser más peligroso que no enviar a nadie. Por eso es que la iglesia necesita procesos. Y los que son hijos de Dios, ¿algún hijo de Dios en este lugar? ¿Algún hijo de Dios en este lugar? Necesita involucrarse en los procesos, para que cuando aparezca un versículo como el que acabamos de leer y se diga: ¿y cómo irán si no están listos?, ustedes como iglesia digan: yo estoy listo, porque hice mi proceso. ¡Qué bendición! Pero resulta que esta persona vino y me sembró una duda existencial, espiritual, ministerial, paradójica. Tremenda duda, ¿no? Bueno, y mientras que esa persona termina el proceso, ¿no puede ir haciendo algo? ¿No puede hacer algo en serio? O sea, solo tengo que terminar el proceso. Y por eso es el título de esta palabra de hoy. Esta palabra es la típica pregunta que le hace a uno la gente que quiere hacer algo pero que todavía no ha terminado el proceso. ¿Y qué puedo hacer mientras soy enviado? Léase: ¿y qué puedo ir haciendo mientras termino qué? El proceso. Porque resulta que todos nosotros tenemos un plan, y ese plan se llama servicio. Hebreos capítulo 6, verso 10, quiero mostrarles por qué debemos involucrarnos en ese plan. Hebreos 6:10 dice: pues Dios no es un Dios injusto, y Él no se olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él, y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. ¿Alguien aquí ama a Dios? No, en serio, iglesia, ¿alguien aquí ama a Dios? ¿Y cómo se le demuestra el amor a Dios? Miren lo que dice Hebreos 6:10: y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes. Yo no puedo decir que amo a Dios si no sirvo a otros creyentes. La manera de mostrar que amo a Dios es servir a otros creyentes. Pero el versículo es fuerte, ponlo por favor. Dice que Dios no es injusto, y Él no se olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él. Dios no se va a olvidar de lo que ustedes han hecho para Él. Dios está tomando nota de cada cosa, de cada momento en sus vidas que apartaron tiempo, esfuerzo, dinero, como estábamos hablando en la ofrenda, para hacer algo para Él. Dios está tomando nota de lo que tú has hecho para Él, porque Dios no es Dios injusto. Pero puedes mirarme un segundo. Dios también está tomando nota de cuando pudiste hacer algo para Él y no lo hiciste. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es injusto. Si Dios fuera injusto, solo tomaría nota de lo que hiciste para Él. Pero como no es injusto, tiene que tomar también nota de lo que no hiciste para Él. De lo contrario sería injusto. Y aquí me plantea un problema todavía más fuerte, porque yo puedo decir: Dios, pero yo sí quiero hacer cosas para ti, pero resulta que es que el proceso de esta iglesia es muy largo y yo ya quiero hacer. Entonces por eso esta mañana quiero responder esta pregunta y te quiero dar 7 cosas, 7 trabajos, 7 actividades, 7 funciones, como lo quieras aprender, que vas a poder ir haciendo mientras que alguien te envía. Es decir, mientras que terminas el proceso, hay al menos 7 cosas, di conmigo, 7 cosas que puedes ir haciendo mientras que eres enviado. 7, no es una. Y esta prédica a mí me dio mucho gusto porque pude responder esa pregunta de tantas personas que se la hacen. Yo quiero hacer para Dios, pero no he terminado el proceso para Dios. ¿Qué puedo ir haciendo? Aquí está una respuesta. Ahora, esto aplica, pilas, para gente que todavía no ha sido enviada, pero super aplica para gente que ya fue enviada. Entonces los que ya sirven a Dios, los de la alabanza, los sugieres, los de audiovisuales, no digan como: ay, qué embarrada, preciso vinimos hoy y no nos predicaron a nosotros. Solo para esos que todavía no han terminado el proceso. No.
Si esta palabra aplica para los que no han terminado el proceso, obvio que aplica mucho más para los que ya lo terminamos. Para los que ya terminaron sus módulos de formación de iglesia, los que se graduaron de CEPCO, los que se graduaron de Rema. No sé en qué parte del proceso vayas, pero aplica para todos. Primer trabajo que podemos ir realizando antes de terminar ese proceso o antes de ser enviados, como dijo Pablo. Santiago 5:16. Dice la palabra de Dios. Santiago 5:16. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Saben? Lo primero que pueden ir haciendo mientras son enviados, y más aún si ya fueron enviados, es orar por su iglesia. Gracias por su entusiasmo. Primera función que todos nosotros, aún los que no hemos terminado el proceso, podemos ir haciendo, se llama orar por nuestra iglesia. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada en lo natural que antes no haya ocurrido en lo sobrenatural. Todo lo que tú ves primero ocurrió en el ambiente espiritual. Si te vas al libro de Génesis, vas a recordar que en el principio la tierra estaba hecha un caos. No había nada que fuera bonito, todo había sido destruido. Y Dios vio que eso estaba mal, y antes de arreglarlo, lo vio en su mente y lo habló, y después de que Él lo habló, ocurrió. Entonces esto me muestra que siempre algo tiene que pasar en lo espiritual antes de que pase en lo natural. Si una persona viene hoy a la iglesia, qué bendición, los que están por primera vez y reciben a Cristo y son salvos y se salvan de ir al infierno, eso lo vimos pasar en lo natural, pero debemos saber que alguien estuvo orando por esa persona tiempo atrás para que recibiera a Cristo en su corazón. Esto no fue como, ay, qué chepazo, pasó por la iglesia y se convirtió. ¡Qué buenas! No, alguien, su mamá, su tío, su primo, un amigo, la misma iglesia estuvo orando antes. Señor, trae salvación a la vida de las personas. Necesitamos ver gente que te recibe en el corazón, y ahora llegan y son salvos. Pasó antes en lo espiritual que en lo natural. Pero de la misma manera, si alguien viene, recibe la prédica y dice, no, qué aburrido, cristiano, no, nunca. Y uno dice como, no, qué embarrada, es que yo siempre lo he conocido que ese es un ateo, pero tenaz. Eso no está pasando en la vida natural, hay algo espiritual. Y hay algo espiritual que alguien más se tiene que tomar el trabajo de pararse y reprenderlo, interceder, orar, clamar. Porque la palabra me enseña que el Dios de este mundo, quiere decir Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloriosa luz de Cristo. Entonces si una persona dice, no, qué aburrimiento de iglesia, yo por allá no vuelvo, no es él, es que el Dios de este siglo lo ha cegado para que no pueda ver. Y si el Dios de este siglo lo ha cegado, alguien con 3 dedos de frente espiritual, o sea la iglesia, debe pararse y decir, diablo inmundo, lo sueltas porque él es de Cristo. Amén. Porque hay poder. ¿Qué dice Santiago 5:16? Que la oración ferviente del justo tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Entonces tú dices, no, pero cuando miran enviar, yo ya quiero servir. Bueno, pues te quiero decir, empieza a orar por tu iglesia, empieza a orar por tus pastores, empieza a orar por las finanzas, empieza a orar por la gente que está llegando, empieza a orar por otra reunión, otro servicio, más sugieres, más recursos, empieza a orar por algo. No solamente ores todos los días, Señor, bendice esta papita que me diste en el nombre de Jesús, amén. Y que en la comida vuelva a haber papita, amén. No hay que tomar tiempo de nuestra oración para bendecir a nuestra iglesia, para orar por nuestros pastores, porque sus pastores son una bendición. Mateo 9:37 me da un ejemplo de Jesús acerca de cómo debemos orar. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros pocos. Puedes leer el verso 38 conmigo a la voz de 3, 1, 2, 3. Así que, espere. ¿Así que qué? Listo, ahora sí leámoslo. 1, 2, 3. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíen más obreros a sus campos. Ese es un ejemplo de lo que podemos ir haciendo para servir. Señor, manda más obreros, manda más pastores. Quiero darte una estadística que encontré en internet.
En Estados Unidos son muy juiciosos con las estadísticas, les gusta medirlo todo, y aún en la iglesia, en el cristianismo lo miden todo. Y te lo voy a leer literal para no alterar nada de esta información. En Estados Unidos la estadística mostró que durante y después de la pandemia, 1/3 de los cristianos practicantes dejaron su congregación, dejaron de asistir. O sea, el 30 y algo % ya no volvió a la iglesia. Más de 4,000 iglesias durante la pandemia cerraron en Estados Unidos. Durante ese mismo tiempo, más de 20,000 pastores abandonaron el ministerio. Y el 50% de los pastores que quedaron, los actuales que encuestaron, dicen que dejarían el ministerio si tuvieran otra forma de ganarse la vida. ¿Qué tal esa estadística? ¿Alentadora? No solamente, mírame, no solamente menos gente va a los campos a recogerlos, sino que muchos de los que están en el campo se están yendo. Y las razones de esto son muchas y son terribles. Son crisis económicas, los pastores están cayendo en depresión porque la iglesia no responde. Los pastores tienen problemas económicos porque gente piensa que pastorear es como por obra y gracia del Espíritu Santo y la comida de los pastores les aparece mágicamente. Entonces no ofrendan, no diezman, no se les puede pagar un salario justo para que ellos evangelicen y prediquen. Y entonces tienen problemas con sus esposas que les dicen, oiga, trabaje vago. Y el esposo dice, pero es que soy pastor, por eso trabaje vago. Y se rompen las relaciones entre esposos. Y entonces aparece alguien y se enredan en líos sentimentales. Y todo eso al final se hubiera podido evitar si hubiera gente orando por estos pastores. ¿Sabes qué? Lo que nos sostiene como pastores sobre todo es la oración de nuestra iglesia. Efesios 6:19 está el apóstol Pablo, para mí el segundo hombre más pro en la Biblia después de Jesús. Y el apóstol Pablo dice en Efesios 6:19, y oren también por mí, y oren por mí, y pídanle a Dios que me dé las palabras para poder explicar con valor su misterioso plan. El apóstol Pablo le está pidiendo a la gente que está con él que por favor oren por él. De la misma manera que Jesús en Getsemaní les dijo a sus amigos, muchachos, oren por mí, porque la cosa no está fácil, porque el ministerio es fuerte, porque tenemos un enemigo y lo tenemos de frente y sabemos quién es y se llama Satanás. Y Satanás nos odia y va a hacer lo posible porque ya no prediquemos más. Pero no estamos solos, los tenemos a todos ustedes. Bueno, a ustedes. Y a ustedes. Y a ustedes. Y a ustedes. Ay, a todos. Tan chévere. No estamos solos. Es tu responsabilidad, iglesia, bendecir las personas que se paran aquí a predicar la palabra. Si Pablo pidió que oraran por él, ¿cuánto más nosotros hoy necesitamos que ustedes oren por nosotros? ¿Amén? Primera manera como puedes ir sirviendo mientras eres enviado y terminas el proceso. ¿Cómo se llama? ¿Orar por qué? Por la iglesia y por los pastores. Gloria a Dios. Segunda manera, Salmo 133. Verso 1, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción. Allí el Señor ha decretado para su pueblo bendición y vida eterna para siempre. Segunda manera, como puedes ir sirviendo, ya sea que seas enviado, ya sea que todavía no termines el proceso, escúchame con súper atención, se llama asistir a las reuniones de la iglesia. Ay, qué sobrenatural, qué revelación. Léase literalmente venir a hacer bulto. Porque es que así funciona. Muchas de las cosas de la vida funcionan simplemente haciendo bulto. ¿Has visto manifestaciones? Cuando la manifestación es buena, ¿por qué es buena? ¿Porque tiraron piedra? No, eso hizo de la manifestación algo malo. Pero es buena cuando son millones de personas caminando. Y uno dice, ¡guau! La gente está inconforme, el pueblo lo tiene claro. Y párate en medio de la manifestación y pregúntales, ¿usted por qué protesta? Y la gente dice, no sé, pero aquí vamos. La mayoría ni sabe qué hace ahí. Se mueven pues porque les toca, porque los de atrás los empujan.
Funciona igual en el fútbol. ¿A cuántos les gusta el fútbol? Yo estoy gozoso, me acaba de llegar una notificación porque el Barcelona va ganando 4-1. Dios me dijo, ocúpate de lo mío, que yo me ocupo de lo tuyo, y aquí estoy. Yo sé que los pastores de esta iglesia no les gusta mucho el Barcelona, pero ¿qué hacemos? Vamos ganando hoy. Y en el estadio es igual, cuando el estadio está lleno y la gente está animada, uy, el equipo se siente fuerte. ¿Por qué? Porque dice, tenemos respaldo. Me parece curioso, yo estuve, ahorita que Perú nos ganó en Barranquilla, ese día yo estaba en Barranquilla, no en el estadio, pero estaba en Barranquilla. Y entonces cuando me estaba devolviendo, en el avión que yo venía, preciso venían muchísimos hinchas de la selección, todos mal así, tristes, algunos en el aeropuerto botados, habían llorado y yo decía, oh, Dios mío, y terrible porque habían también hinchas de Perú en el aeropuerto, felices. Y entonces más adelante, no sé si alguien vio, pero entrevistaron a Falcao y le preguntaron qué pasó. Y Falcao dijo, una de las razones, no es la razón, más una de las razones es que la gente que viene al estadio viene sin corazón, solo vienen a ocupar un puesto. Pero la hinchada de la fanaticada de Perú, solo habían más o menos 300. Y dijo Falcao, no se callaron ni un segundo en el estadio. 300 hicieron más fuerza que 30,000 y los alentaron hasta el último minuto y ahí nos metieron el gol. Y dijo Falcao, si van a ir al estadio, lleven el corazón, o sea, lleven la actitud de apoyar, no solamente lleves una camiseta, porque la camiseta sin corazón es solo un pedazo de algodón. Sigamos. La segunda manera es venir a la iglesia, traer el corazón para apoyar la iglesia, ¿me entiendes? Uno desde aquí ve todo y uno ve cuando está alabando y ve gente que está como, aquí era la prédica, y está en la prédica, y aquí ahora nos vamos. No, pero ¿qué? O sea, ¿qué parte de la reunión es la que esperas? Gózatela toda. O sea, venimos a apoyar la iglesia. Mira el Salmo, verso 1, qué maravilloso y es agradable cuando los hermanos están juntos en armonía. Dice que es agradable estar juntos. Y si es agradable, quiero preguntarte, ¿quién es el que está agradado porque tú vengas a la iglesia? ¿El pastor? No, el que está agradado es Dios. Dios está feliz porque ustedes desde esta mañana, las mujeres como desde las 6 y los hombres como desde las 10:30, se estaban arreglando para venir a la iglesia. ¿Qué? Y te tengo un secreto, si Dios está agradado contigo te va a ir bien. Lo mejor es agradar a Dios. ¿Y sabes qué dice? Que se agrada porque vengamos a la iglesia. Se agrada de vernos juntos, se agrada de que si hay reunión, vengas a la reunión. Eso le agrada. Verso 2, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción. ¿Sabes qué dice la palabra? Que cuando estamos juntos hay más unción. Si hay 3, hay unción para 3, pero si hay 200, hay más unción para 200. Solo porque estemos juntos hay más unción. Verso 3, allí el Señor, puedes leer el verso 3 conmigo a la voz de 3, 1, 2, 3. Allí el Señor ha decretado para su pueblo bendición y vida. ¿Sabes que cuando nos reunimos, Dios decreta que seas bendecido? No es que Dios planea. ¿Sabes qué es un decreto? Un decreto es algo que una autoridad da y hay que cumplirlo, sí o sí. No te puedes parar delante de un decreto y decir, no, es que a mí no me sirve ese decreto. No, la autoridad ha decretado que tú seas bendecido. ¿Y sabes por qué decretó que fueras bendecido? Porque viniste a la iglesia. Solo por estar juntos hay un decreto de bendición para ti y para tu familia. Dile a alguien cerca, hagamos bulto juntos. Vamos, dile a alguien cerca, hagamos bulto juntos. Eso. Tercera manera de servir mientras soy enviado, Mateo 4:19. Mateo 4:19. Jesús los llamó y les dijo, vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. ¿Sabes cómo puedes ir sirviendo mientras te envían? Y más aún si ya te enviaron, pescando personas. Tenemos que pescar personas, somos pescadores. ¿Cómo se podría decir? Invita personas a tu iglesia. ¿Quieres decir lo más religioso? Evangeliza. La idea es la misma, traigan gente.
Traigan toda la gente posible que se pueda beneficiar, porque la iglesia existe para predicar la palabra. Pero ¿cómo vamos a poder predicar si no traemos personas? Ahora te tengo una noticia: la función del pastor no es traer personas, la función del pastor es predicar la palabra. Los que deben pescar son ustedes. Ustedes son los pescadores. Jesús los llamó y les dijo: vengan, síganme, que les voy a pescar para que coman. Eso no fue lo que les dijo. Les voy a enseñar para que ustedes pesquen. Cada uno tiene una función. Ustedes pescan, nosotros predicamos y el Espíritu Santo los convence. Y cada uno hace lo suyo. ¿Me están entendiendo? ¿Sí o no? Entonces, tercera manera para servir se llama pescar, invitar personas a la iglesia o evangelizar. Cuarta manera, 2 Corintios 5:20. Cuarta manera, dice la palabra de Dios: así que somos embajadores de Cristo. Y Dios hace su llamado por medio de nosotros, porque hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Cuarto método, cuarta herramienta, cuarta función que puedes ir sirviendo mientras te dicen: ya eres el ujier de este lado. Antes de eso ya puedes trabajar para Dios. ¿Sabes cómo se llama esta cuarta manera? Da buen testimonio. Donde sea que estés, dice la palabra en este versículo, somos embajadores de Cristo. ¿Sabes qué es un embajador? La definición de embajador es aquel que es enviado en representación de otro, que no puede estar en ese lugar para representarse a él mismo. Y como no puede estar para representarse, envía a otro. Y cuando vean a ese otro, es exactamente igual que ver al que lo envió. ¿Escribieron toda esa definición? ¿Sí? Listo. Ahora la palabra de Dios dice que somos embajadores de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Cristo no está en la tierra y no se puede representar a Él mismo. Pero como no se puede representar, envió a otros que lo van a representar, que son todos ustedes. Este lado tiene algo raro. Que son todos ustedes. Gloria a Dios. Y ahora todo el que los vea a ustedes es como que ve a Cristo, porque ustedes son sus representantes. Eso es una responsabilidad tremenda. Y entonces, como yo estoy representando a Cristo, entonces debo representarlo bien. ¿Cómo? Dando buen testimonio. Primera de Timoteo 3:7 dice: también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito. Si eres cristiano, no desacredites a Dios. ¿Sabes que hubo un tiempo donde las empresas le decían a los pastores: pastor, ¿tiene gente para que me la envíe para tal cosa? Dígale a la iglesia que mande las hojas de vida, porque queremos cristianos en la iglesia. Pero te quiero en las empresas. Pero te tengo información: hace mucho rato que nadie me manda a pedir hojas de vida de cristianos. No sé por qué. No sé si fue que los que se mandaron quedaron mal. No sé si has escuchado alguna vez a alguien que dice: tenía un inquilino cristiano y se fue y no pagó. Y uno queda como ¿qué? O sí, es que es cristiano pero llega tarde a trabajar y uno. Donde sea que estemos debemos dar buen testimonio, porque somos embajadores de Cristo. No hay prisa en desempeñar funciones en la iglesia cuando nuestra vida fuera de la iglesia esté hablando diferente a lo que el evangelio dice. No hay afán de que te pongan a servir en la iglesia. Primero corrige el testimonio antes de que te envíen a servir, para no traer descrédito ni a Dios ni a la iglesia. Amén. ¿Vamos bien? ¿Hemos aprendido algo esta mañana? ¿Cuál es la primera manera de servir antes de ser enviados? La segunda, asistir. La tercera, pescar. La cuarta, eso, buen testimonio. La quinta, no les he dicho, Lucas 2:46. Lucas 2:46. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. ¿De quién está hablando? No, del niño Jesús. Porque aquí era un niño. Entonces el niño Jesús está en la iglesia y se fue allá, y dice ahí que estaba sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas.
La quinta manera como tú puedes servir tu iglesia mientras eres enviado se llama involúcrate en los procesos de la iglesia. Lo que sea que Dios planeó a través de los pastores es la manera como Dios quiere formarnos para servir en nuestra iglesia. Entonces es curioso que gente dice, heme aquí, envíame a mí, y uno le dice, haz el discipulado, no tengo tiempo. Entonces no estás dispuesto. Ahora les puse este versículo porque me parece curioso. ¿Alguien aquí sabe que Jesús es Dios? ¿Alguien aquí incluso sabe que Jesús es la palabra de Dios? Él es la palabra, porque dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios, pero el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, o sea, Jesús. Qué rápido lo dije. O sea, Jesús es la palabra. Él lo sabe todo. Y aún sabiéndolo todo, va y se sienta en una iglesia a recibir de pastores o de líderes humanos. Pues por el versículo, y mira lo que está haciendo Jesús, la palabra en el templo. Está sentado entre los maestros religiosos. ¿Qué está haciendo? Número uno, vamos iglesia, está número uno. Y número dos, otra vez, número uno. Y número dos, ¿dónde lees que Jesús está enseñándoles? Pero si Él es la palabra. Pregunta capciosa, ¿tiene algo que aprenderles Jesús a esos maestros? Si Él es la palabra, ¿ustedes creen que el maestro religioso predicó y Jesús dijo, ¡ah! ¡Ay, en serio! ¡Ay, yo no sabía eso! Venga, ¿dónde dice eso para anotar? O sea, Él es la Biblia, ¿dónde dirá eso? Entonces, ¿por qué está sentado ahí? ¿Por qué está ese versículo? ¿Y por qué hay tan pocos versículos de Jesús siendo niño antes del ministerio en la Biblia? Pero este está para enseñarnos que aún Dios, el Hijo de Dios, debe sentarse bajo la dirección de alguien más. Porque eso se llama humildad. Eso se llama ser enseñables. Hay personas que piensan que los procesos de la iglesia son para recibir conocimiento. Y te quiero decir algo esta mañana, para eso no son, porque el conocimiento lo encuentras en Google. Los procesos de la iglesia son para recibir carácter. Son para formar la visión y el ADN de tu iglesia en ti. Es para que conozcas la gente con la que vas a formar equipo para servir a Dios. Es para que se te quiten mañas que traes. Es para que aprendas cómo se solucionan conflictos. Y al final de todo eso, el plus es que vas a recibir conocimiento, pero no es para recibir conocimiento. Hay más cosas que recibes. Entonces involúcrate y nunca volverás a ser el mismo. ¿Dónde he escuchado eso alguna vez? Sexta. Lucas 10:33. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él y se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Esta parábola la cuenta Jesús, es la parábola del buen samaritano. Y dice que hay un hombre que lo acaban de robar y le dieron golpes y le quitaron todo. Y si la lees completa, dice que el primero que pasó y lo vio ahí botado fue el sacerdote del templo. Y lo vio y dijo, uy, no, gas, y se fue. Y después pasó el levita. ¿Y sabes qué es un levita? Un levita es aquel que ya sirve en el templo. Un ujier, el que canta en la alabanza, el que me está grabando en la cámara. Ese es un levita. Y el levita tampoco lo recogió. ¿Y sabes por qué no lo recogió? Porque levita. Porque a veces los que están llamados a servir, levitan. Y se les olvida que estamos ahí es para servir. Y entonces Jesús pone el mejor ejemplo de la persona más despreciable que lo pudo haber recogido, un samaritano, porque eran enemigos de los judíos. Y dice que el samaritano no solo se detuvo, se bajó de su burro, lo curó, lo vendó, lo echó en el burro, lo llevó a una posada y pagó plata para que lo siguieran cuidando hasta que se recuperara. Eso es dar la milla super extra, ¿están de acuerdo, sí o no? ¿Y por qué Jesús dio ese ejemplo? Porque la sexta manera como puedes servir es ayudar en lo que tú veas que puedes ayudar. Es curioso y a veces nos puede pasar que en la iglesia al pastor le servimos, lo subimos, lo bajamos, agüita, aire, una palmera aquí echándole aire.
y en la casa no lavamos un plato. Entonces, primero sirvamos en casa, sirvamos en la iglesia, en la empresa, sirvamos en el barrio, porque el servicio no es en la iglesia, el servicio es un estilo de vida en donde quiera que tú estés. Vinimos a este mundo a servir. La sexta manera es servir cada vez que tú veas que puedes hacerlo. Sirve, porque eres un buen samaritano. Y termino con esta. Séptimo, ¿cómo podemos servir mientras somos enviados? Primera de Timoteo 6:18. Pablo dice a Timoteo: diles que usen su dinero para hacer el bien, y deberían ser ricos en buenas acciones y generosos con los que pasen necesidad, y estén siempre dispuestos a compartir con otros. La séptima manera como puedes servir es con tu plata. ¿Sí ven que no hay ni uno por acá? Con su plata, porque todo lo que se hace para Dios cuesta, y cuesta plata. Entonces Pablo dice: diles que usen su dinero para hacer el bien. Les voy a contar un chisme nuestro y con esto termino. Nosotros estamos haciendo un discipulado ahorita por internet y a unos internos de una cárcel. Y resulta que este interno, un interno de ellos, compartió el discipulado que estamos dándole y terminó en Cuba. Y entonces ha empezado a escribirnos una persona desde Cuba que está recibiendo el discipulado. Primero dijo: no, estamos recibiendo el discipulado aquí con mi familia. A la semana siguiente dijo: no, ya invitamos más personas, somos 20 en la casa, estamos recibiendo el discipulado. Y la siguiente semana nos mandaron un mensaje: pastor, no cabemos en la casa, ya nos tocó salirnos y hacerlo afuera. Eso se manda por internet, no sé si sabes, pero en Cuba no hay internet. En Cuba el internet lo controla el Che, o sea, el guache ese que está ahí, y no les deja tener internet. Él dice cuánto tiempo al día tienen internet. ¿Y saben lo que hacen estas personas? Se van rápido y descargan la clase, la tienen ya descargada y se reúnen en una casa. No sé si ustedes creen esto, pero más de 20 personas en una casa, ya eso no es una casa, eso se llama una iglesia. Ahora, si me lo preguntas, te lo contesto. Jamás he pisado Cuba. No conozco Cuba. Gracias a Dios sí aprendí cubano, o sea, antes ya sé hablar en cubano. No puedes hablar: oye, chico. Dios me había preparado con anticipación. Pero te cuento esto para decirte cómo llegó el evangelio a Cuba y cómo se abrió una casa y predican a más de 20 personas. La respuesta es porque alguien ofrendó y pudimos comprar un micrófono, una cámara, pagar internet, un procesador, y todo eso logró que el evangelio se esté expandiendo allá en Cuba. ¿Sabes cómo pasó? Con las ofrendas que cada uno de nosotros damos. Y cuando estoy preparando esto, terminé, escúchame esto que es vital. El Espíritu Santo me da una ilustración para que la gente lo pueda comprender, porque el dinero nos duele. Creemos que es nuestro y nos duele. Y entonces el Espíritu Santo me dice: diles esta ilustración. Y yo: uy, está muy buena. ¿Se han usado alguna vez esas calculadoras que convierten las divisas por internet? Que ustedes dicen, por ejemplo: tengo 1,500 pesos, pásamelo a dólares. ¿Sí han usado eso? Y en esa conversión la calculadora queda como pesos a dólares, no sé cómo se hace. Bueno, sigamos. Pero esa calculadora te calcula cómo se convierte una moneda de un país en la moneda de otro país. Y el Espíritu Santo me dice: diles que en el cielo tenemos una calculadora similar. Y cuando ustedes ofrendan en pesos, en el cielo las convertimos en almas. ¡Wow! Tremendo. Y lo que para nosotros a veces son 5,000 o 10,000 pesos, en el cielo puede ser 1 o 2 almas que ya no fueron al infierno. ¿Quieres servir a Dios? Ya te di 7 maneras. Y no te he hablado de tocar un instrumento, no te he hablado de tocar una silla, pero ya podemos ir sirviendo a Dios antes de que nos envíen. Muy bien, vamos a orar.